40.0. Huellas del pasado. Educación. Tecnología. Baja visión. Ciegos en el mundo. Participación ciudadana. Punto cero. Energías renovables. Bomba de calor. Bueno, buenas tardes. A lo largo de este verano está habiendo muchas conversaciones, muchas inquietudes por lo que pueda venir en el tema de la energía, tanto del gas, petróleo, como la propia energía eléctrica, ¿no? Ya hemos tenido aquí en alguna otra ocasión, pues un colaborador habitual, como es José María Rodríguez, que hoy, José María, ¿de qué nos vas a hablar? Pues bueno, hoy voy a hablar de las bombas de calor, de los sistemas de aire acondicionado en general, pero vamos, normalmente el nombre genérico es bomba de calor. Hablamos de la bomba de calor, que sirve para calor y sirve para frío, pero normalmente el nombre genérico es la bomba de calor. Que yo pensé que, claro, cuando nos dan esos datos del consumo, parece ser que no es el mismo consumo cuando es calor o cuando da frío, ¿no? Ese tema yo creo que es muy interesante porque a lo mejor a algunos en este invierno nos interesa utilizar la bomba de calor en lugar del gas para la calefacción. Bueno, de todo eso nos vas a hablar durante unos minutos. Ujú. Muy bien, Pues cuando nada, quieras. pues voy a empezar a compartir. Pues vamos a hablar de la bomba de calor. Y pongo aquí ya en el título el consume menos que lo que entrega. Y es una cuestión que mucha gente no lo tiene claro, ¿no? El hecho de que, y es raro, mucha gente piensa que eso es muy raro, que una máquina dé más energía que la que consume, pero en este caso vamos a ver el porqué. Lo que hacen estas máquinas es que trasladan el calor entre dos intercambiadores. Un elemento suele estar externo en la calle y otro elemento suele estar interno dentro de la casa o dentro de la habitación, ¿no? Entonces va a haber un intercambio de energía entre el exterior o el interior o el interior y el exterior, depende de cómo se le ponga a funcionar el aparato, ¿no? Estos sistemas de intercambio o bombas, que también se llaman bombas de calor normalmente, los puede haber de aire-aire, que quizás es el más habitual. El típico aire acondicionado es una bomba de aire-aire. Pero hay bombas de aire-agua, por ejemplo, para calentar el agua de una piscina, o de agua-aire, que también hay sistemas industriales que utilizan un lago de agua para luego calentar o enfriar aire. Hay bombas de agua-agua también, bombas de tierra-aire, de tierra-agua, o sea, hay varias combinaciones, ¿no? Y en general esto da origen a un conjunto de nombres que denominan este tema, que suele ser aerotermia, que se saca calor del aire, hidrotermia, que se saca calor del agua, o geotermia, que se extrae calor de la tierra. Entonces, en general, esos son los conceptos básicos sobre este tema de intercambio de calor a través de la bomba de calor. ¿Se puede generar más energía que la consumida? Pues con la bomba de calor sí, porque la bomba de calor realmente no genera calor, simplemente lo traslada de lugar. La bomba de calor trasvasa energía de un medio a otro y está basado en comprimir y descomprimir ciertos gases. Hay gases que tienen la propiedad que al comprimirlos eh, liberan mucha energía y al descomprimirlos absorben mucha energía. Entonces, ahora veremos un esquema, ¿no? El único consumo de la máquina es básicamente el compresor. Hay un compresor que se dedica a comprimir el gas. Entonces el consumo de ese compresor normalmente es bastante menor que la energía que se trasvasa. Y ahí es donde está
digamos, el truco, por llamarlo de alguna manera, el truco de las bombas de calor. ¿Es eficiente un sistema de bomba de calor? Pues depende del COP o del EER, que ahora lo veremos qué es esto, ¿no? También depende del rango de trabajo. Cuando hablamos del rango de trabajo es que hay máquinas que son capaces de trabajar con unos límites pequeños y otros con unos límites muy amplios. Ejemplos de la vida cotidiana, pues hay frigoríficos o neveras que, bueno, el congelador no es capaz de bajar de ciertos grados, pero un congelador bueno baja a más grados, es decir, depende de la máquina y de cómo esté diseñada la máquina y de los gases que se utilicen, pues normalmente el rango de trabajo va a ser mayor o menor. Depende también del dimensionado de la instalación. Si tenemos un sistema para refrigerar o calentar una casa que está mal diseñado y que da poco rendimiento, pues claro, el aparato va a tener que estar, para tratar de conseguir lo que se le ha pedido, va a tener que estar trabajando continuamente al máximo. Pero si está más bien sobredimensionado, pues el aparato, una vez que consiga el objetivo de la temperatura que se le ha indicado con el termostato, pues va a estar trabajando dentro de unos límites mínimos, dentro de los mínimos. Luego también es muy importante el mantenimiento y la limpieza de estos intercambiadores, porque sobre todo el intercambiador exterior, pues se le va a acumular polvo, restos vegetales, etcétera. Y ahí conviene, hay que hacer una limpieza cada cierto tiempo, que habitualmente le llaman hacerle un soplado, porque vienen con una máquina de aire a presión para quitarle todo el polvo. ¿Qué es esto del COP y el EER? Pues el COP es el coeficiente de rendimiento y que se utiliza normalmente cuando hacemos referencia al rendimiento en cuanto a calefacción. Y el EER, que es la relación de eficiencia energética, que es prácticamente lo mismo, pero que se hace referencia a él cuando hablamos de refrigeración, cuando lo vamos a utilizar para generar frío. Entonces la fórmula es que cualquiera de los dos es igual a energía producida partido energía consumida. Eso nos va a dar un cociente. Y si la energía producida es mayor que la consumida, va a dar un número positivo. Y va a dar puede ser un número que puede estar en 2, 3, 4 o también expresado en porcentaje. Entonces, por ejemplo, un COP de 4 pues da un rendimiento del 400%, o un COP de 5 da un rendimiento de un 500%, que son valores ya muy buenos. Estoy hablando de un COP de 4, es habitual, pero un 5 ya es raro llegar a él. Pero todo esto hay que matizarlo también un poco, ¿eh? Aquí tenemos una captura de pantalla de las instrucciones de manejo de un aparato concreto que tenía yo por ahí y entonces he resaltado donde está el COP y el EER. El COP concretamente dice que trabaja con un 4,39 y el EER tiene un 2,71. Es decir, el rendimiento normalmente de estas máquinas trabajan mejor para generar calor que para generar frío. Y luego arriba también se ve como referencia, por ejemplo, es decir, en cuanto a calefacción, pues la máquina en referencia genera 11,2 kilovatios y en cuanto a frío, 10,0 kilovatios. Pero el consumo en calefacción es de 2.550 vatios y en cuanto al consumo para generar ese frío es de 3.690 vatios. O sea, consume más en frío que en calor, pero si nos fijamos en calor, que genera 11,2 kilovatios y consume 2,55 kilovatios, la diferencia es muy importante. Y por eso es muy interesante el tema de utilizar estos sistemas para generar calor, para calefacción y para refrigerar en verano. Normalmente las casas cuando dan esas referencias suelen utilizar unos estándares, por ejemplo,
cuando hablan de la refrigeración, toman como referencia que en la calle hay 35 grados centígrados y en el interior vamos a conseguir 18 grados centígrados para unos aparatos. Pero hay otros con rangos mayores que nomás dice, bueno, en lugar de conseguir 18 vamos a conseguir 7. Luego tenemos para calefacción, consideran que en la calle vamos a tener una temperatura de 7 grados y en el interior vamos a conseguir 35 grados. Entonces, con esas características es donde ellos miden el COP y el ER. También hay aparatos que en lugar de tener el objetivo de conseguir 35, tienen el objetivo de conseguir 45. Y luego también hay aparatos, que esto es muy importante a la hora de adquirir un aparato, por ejemplo, en invierno, que yo cuando puse la aerotermia esto lo tuve muy en cuenta. Es decir, a mí me ofrecían un aparato donde me decían, cuando la temperatura exterior en la noche llegue a menos 7 grados, la bomba de calor deja de trabajar. Ya no es eficiente. Y si quiero conseguir calor, la bomba de calor tiene que llevar un calderín aparte con una resistencia de tal manera que empieza a consumir energía calentando el agua, de manera que va a consumir más que la que genera. Entonces, hay aparatos que trabajan con un límite de menos 7 grados y hay otros que trabajan con un límite de menos 20 grados. Claro, el de menos 20 grados es más caro que el de menos 7. Todo va a depender del rango de trabajo que tengan las máquinas y luego estos estándares, estos valores son estándares. Pero cuando esto cambia, ese COP o ese EER también se va a modificar. Si las condiciones ya, por ejemplo, un día muy caluroso, como estos días que tenemos es mucho calor y queremos conseguir fresco dentro de la casa, el COP va a bajar. Bueno, el COP en este caso sería el EER va a bajar. No va a ser lo que indica la máquina indica un estándar, entonces va a ser menor, se va a consumir más, pero de todas maneras siempre va a dar más rendimiento que el que consume. Luego hay otro sistema de valoración de cocientes que es el SCOP, SCOPA, que es cociente de rendimiento estacional para la calefacción, y el SER, que es la relación de eficiencia energética estacional, que se utiliza en refrigeración, que eso sería la media de un año. Y estos valores, cuanto más altos, mejor, claro. También cuanto más alto el aparato es más caro. Aquí tenemos un esquema en el cual se ven dos intercambiadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. En esos intercambiadores están los dos pasados por unos serpentines. Es un circuito cerrado entre esos serpentines con una válvula de descompresión, luego hay otra válvula de inversión, es decir, cuando queremos que en el de la izquierda se genere frío o se genere calor, pero normalmente la máquina siempre va a trabajar con el calor. Lo único si tenemos en el interior el del calor, en el exterior tiene que estar el del frío. Y si tenemos en el interior el del frío, en el exterior tiene que estar el del calor. Entonces hay una válvula de inversión y hay un compresor y hay una válvula que la hace recircular. Entonces, en el intercambiador, que es un elemento que intercambia energía, que en este caso la cogería del ambiente, del aire, y lo pasa al serpentín, ¿no? En ese intercambiador, que suelen tener ventiladores y demás, hay lo que se llama el evaporador. En el evaporador se capta energía. Cuando el gas se ha evaporado, se capta energía. Entonces, una vez que ha captado energía, ese gas se comprime y al comprimirlo se licúa y pasa al sistema ya en forma de líquido, que es el condensador. Que el condensador ahí libera calor. Toda la energía que capturó en el otro intercambiador, en este intercambiador la libera. Entonces, claro, siempre trabaja con el calor, pero dependiendo de qué elemento esté fuera o esté dentro, pues unas veces echa calor de dentro a fuera o de fuera a dentro. Entonces, el esquema básico es este, el sistema de la bomba de calor.
simplemente tiene que hacer trabajar un compresor, alguna válvula y luego si tiene algún ventilador, pero claro, los ventiladores normalmente consumen muy poquito. Comprimir y desplazar el gas entre intercambiadores requiere menos energía que la entregada por el sistema. Depende mucho de los gradientes de temperatura en los intercambiadores, era un poco lo que estaba comentando antes. Si queremos introducir frío en la casa y fuera hay mucho calor, pues va a ser difícil. Claro, la máquina va a tener que trabajar más y ya no se va a cumplir ese EER. Combinar una bomba de calor con un sistema de fotovoltaico normalmente se considera que es lo más eficaz, salvo en la noche, pero bueno, en la noche normalmente estos sistemas suelen estar trabajando a poco rendimiento. Pero si se pone a trabajar durante el día y luego la fotovoltaica que también trabaja durante el día, pues tenemos alimentada de forma gratuita el sistema de calefacción o de refrigeración en verano. Y es muy interesante combinar los dos sistemas. El gradiente térmico es lo que ya he referido en varias ocasiones, que si yo quiero captar calor y lo capto cuando hay mucho calor, es fácil captarlo. Pero si quiero captar calor cuando hace mucho frío, es difícil captarlo. Entonces es lo que se llama el gradiente de temperatura en un intercambiador. Si hay mucha diferencia entre uno y otro, es fácil captar esa energía y el cociente de ER o COP es muy eficaz. Pero si trabaja de forma que no es fácil, el COP y el ER cambian. Cuanto mayor sea el gradiente de temperatura, mejor. He puesto aquí un ejemplo porque de la vida cotidiana, yo creo que todo el mundo conoce el tema de calentar leche con vapor. En una cafetera, de esas cafeteras que echan vapor, se mete el tubito en la leche y en poco tiempo se calienta la leche. ¿Por qué? Porque cuando ese gas pasa o deja de ser gas, libera mucha energía. Eso es un ejemplo típico de cómo trabajan las bombas de calor, para tener claro este concepto, ¿no? ¿Para qué se aplican las bombas de calor? Pues para cámaras refrigeradoras, para extraer el agua de la atmósfera también se utilizan, para calefacción y climatización, suelo radiante, aerotermia con fan coils, calentar agua sanitaria, o sea, se utilizan para muchas cosas. El sistema inverter es muy importante que la máquina, normalmente las modernas ya prácticamente todas llevan el sistema inverter, las antiguas no llevaban el sistema inverter. El sistema inverter consiste en que tratan de mantener funcionando el compresor a un mínimo por durante un tiempo, porque el problema que tiene el compresor son los picos que se generan de potencia cuando tiene que arrancar el compresor, le cuesta arrancar el compresor. Entonces lo que hace el sistema inverter es que la corriente alterna la convierte en continua y luego genera una corriente alterna con frecuencias distintas a las de la red. Y dependiendo de la frecuencia, así es la velocidad del compresor. Y claro, cuanto más lento vaya el compresor, menos consume. Y cuanto más rápido vaya el compresor, más consume. Entonces, este sistema inverte también influye en que puede ahorrar un consumo energético de hasta un 40%. Entonces, es muy importante que estas máquinas lleven incluido el sistema inverter en su funcionamiento. Y también sufre menos el compresor y se reduce el desgaste mecánico. Vamos a hablar un poco de las diferencias que hay entre los distintos sistemas, ¿no? El aire acondicionado requiere dos elementos para una, dos o tres habitaciones. Normalmente va a haber uno en el exterior y luego uno, dos o tres en el interior. En el condensador normalmente se genera agua y además bastante agua porque suele trabajar por debajo de 0 grados.
y entonces eso genera bastante agua. Va a generar también chorros de aire frío perceptibles que se detectan bien y ese es un problema que a la gente no le suele gustar del aire acondicionado, los chorros de aire fríos, pero son dirigibles y son bastante persistentes. Lo bueno que tienen es que pueden ser dirigibles y puedes dirigirlo a una zona que no van contra ti, ¿no? Condensan bastante agua y necesitan un desagüe. Aerotermia. Requiere dos elementos de instalación y suele ser una instalación global. Es decir, es una instalación para toda la casa. No suele estar limitado a una, dos o tres o cuatro habitaciones. También hay sistemas de aire acondicionado para toda la casa, claro, por conductos. En estos sistemas no se utilizan temperaturas tan extremas. Por ejemplo, en el condensador no se llegan a alcanzar los 0 grados, sin embargo, también se condensa algo de agua, no tanto como en el aire acondicionado. Los chorros de aire que generan los fan coil suelen ser imperceptibles y además suelen ser regulables y se pueden evitar. Y suelen ser unos chorros muy suavecitos. Incluso los fan coil son unos radiadores y aunque no se fuerce el chorro de aire, también refrigeran o calientan. Es más eficiente si se les fuerza el chorro de aire. Pero los chorros de aire no tienen nada que ver con los chorros del aire acondicionado. Son unos chorros de aire muy suavecitos. El aire va suave, suave. A veces estás, sobre todo cuando hay calor, notas un calor suavecito. Y en verano, brisas por el suelo que llegan por las piernas, pero es una sensación agradable. Condensa poco agua, pero también necesita, sobre todo cuando se utiliza para frío, se necesita un desagüe, no tanto como con el aire acondicionado. En las temperaturas que se utilizan en la aerotermia, por ejemplo, en el circuito refrigerador suelen estar entre 10 y 20 grados, porque se enfría agua y luego ese agua se transmite. Sin embargo, en el circuito de aire acondicionado las temperaturas son bastante menores. En el sistema de calefacción se suelen utilizar temperaturas para calentar el agua entre 40 y 60 grados. Yo la mía la tengo puesta a 15 y para invierno 55. Suelo trabajar en 15 grados y 55 y es eficaz, porque yo tengo un sistema de aerotermia. El suelo radiante requiere dos elementos de instalación, que también es uno fuera, en el exterior, es para toda la casa, es global. El condensador está normalmente trabajando por encima de 0 grados y normalmente hay que tener cuidado que no tengan los tubos contacto con el aire porque cuando hay contacto con el aire y sobre todo el aire se renueva es cuando se produce condensador. Pero si los tubos están bien enterrados y bien aislados, hay que evitar ese sistema de condensación para que no se acumule agua. Entonces, normalmente en el suelo radiante el miedo a la condensación de agua puede estar en las tuberías, pero en las tuberías que llega hasta el sistema de tubos enterrados. Pero hasta ahí no hay problema. Normalmente dentro ya de los tubos enterrados no va a haber fenómenos de condensación. Aquí no hay chorros de aire por ninguna parte, ni suaves, va a haber brisillas normalmente y normalmente es más eficaz en invierno que en verano. Yo conozco gente que tiene suelo radiante y se quejan de que, vale, hay fresco por abajo, pero falta un poco de fresco por arriba. Y hay gente que suele tener algún aire acondicionado para reforzarlo. Yo creo que eso también es cuestión de dimensionarlo bien, ¿eh? Y entonces, claro, hay que tener cuidado con que los tubos de agua, los tubos que conducen, que generan el calor, que es el intercambiador en el suelo, esos tubos tienen que estar bien aislados para que no condensen agua. Y los que llegan al sistema tienen que estar también bien cubiertos para que no tengan contacto con aire, porque el aire cuando se enfría es cuando condensa. Las temperaturas del suelo radiante suelen estar entre 5 y 20 grados para refrigeración
y para calefacción entre 30 y 35 grados. Eso hace también que si en invierno no necesitamos calentar mucho el agua, el sistema es más eficiente. Y también en verano tampoco necesitamos bajar excesivamente la temperatura porque va a estar ahí mantenido entre 5 y 20 grados. ¿Pueden aprovecharse los sistemas clásicos de radiadores? Normalmente sí, si se agrega un sistema de aire forzada controlado por termostatos y añadidos a los radiadores, porque un radiador estándar también va a generar fresco o va a generar calor. Normalmente no va a haber, en el caso de calor, no va a alcanzar la temperatura que alcanzaría una caldera. Pero si no se calienta mucho, pero se fuerza el movimiento del aire a través del radiador, se aumenta la eficiencia. Y para el frío pasa lo mismo. Lo único que hay que incluir un sistema de recogida de agua debajo del radiador, porque al pasar el aire hay una tendencia a la condensación y empiezan a gotear. Y ese ya he dado ahí por terminado el sistema, pero voy a añadir, voy a agregar que como tú, Bernabé, estabas muy interesado y me habías preguntado por el tema de la placa solar térmica, vamos a hablar del sistema de drain back o de autodrenaje. En este caso, este sistema consiste en que cuando el motor para y deja de mover el líquido caloportador, es decir, el líquido que va entre las placas y el depósito acumulador, que habría ahí un intercambiador para calentar ese agua, ese motor que mueve ese líquido, en el momento en que para, el líquido baja automáticamente a un depósito, los hay con depósito y los hay que no necesitan depósito, bajan al interior, dentro de la casa, porque se supone que dentro de la casa vamos a tener el sistema de impulsión y el depósito de agua para calentar el agua sanitaria y puede haber o no un depósito del líquido caloportador. Eso estaría en el interior. Entonces, al estar en el interior, ya no hay riesgo de heladas ni de que hierva en verano. Los tubos que tiene inclinación hacia los motores, uno llega a la parte inferior de la primera placa. De ahí sale y va a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Pero la cuarta está más alta que la primera. Y el líquido vuelve desde, digamos, desde la última a la primera. O sea que tienen que estar el sistema de tal manera que las tuberías siempre tengan caída hacia el interior. Eso hace que cuanto que el motor deja de trabajar, el líquido baja, las placas se quedan vacías y no va a haber riesgo de que hierva el agua cuando no es necesario y cuando hace mucho sol, porque se superan los 100 grados, o de que se congele. Aquí se ven, ya vuelves a tener sonido. Era para aclarar que esto último que estás comentando era por la parte de agua sanitaria más que nada, ¿no? Sí, Para sí, esto era diferenciarlo. que como tú me habías preguntado sobre el agua Sí, sanitaria, pues sí, digo, sí, vamos a sí, incluirlo, ¿no? sí. Y entonces aquí hay otros dos esquemas donde también es más o menos lo mismo que antes, donde en un caso el motor está trabajando y se ve el depósito del líquido caloportador que tiene muy poca cantidad, Ujú. porque se está empleando en el circuito. Y en el otro caso, el motor está parado y el depósito del líquido caloportador pues está casi lleno, digamos que está como a más de 2/3. Es decir, y tiene otra ventaja, que la presión en las placas y en el sistema es muy baja, porque en un sistema donde todo es agua, como puede ser este que se ve aquí, que es las placas, que llega el agua desde la casa, y al lado de las placas o a la misma altura de las placas hay un acumulador. Y claro, entre el acumulador y las placas
hay que tener mucho cuidado con la presión y el riesgo de congelación es muy alto y el riesgo de que hierva también es muy alto. Cuando ya el agua alcanza una cierta temperatura ya deja de funcionar. Y entonces, si la válvula falla, que es frecuente que fallen por el tema de la cal y demás, pues estos sistemas es muy frecuente que la gente los ponga, estén funcionando durante una temporada, 2 temporadas, tres, y llega un momento que fallan. Y claro, los tienen anulados y requieren más mantenimiento. Sin embargo, el sistema del drain back, pues no hay problemas de la presión, porque si el aire de arriba pues llega a una temperatura por encima de 100 grados, el aire es comprimible. Ahora, el agua no. En el momento que el agua empieza a generarse vapor y empieza a dilatarse, se revienta lo que tenga que reventar. Entonces, el sistema de drain back es muy recomendable para el tema de agua sanitaria. Sí. Ujú. Muy bien. Bueno, pues Esto es más que interesante, sobre todo por lo que comentábamos al principio de ahorros y demás, ¿no? El combinar el agua sanitaria, que en caso de una zona de mucho sol puede ser una muy buena ayuda para la propia calefacción, aquellos que tengan la calefacción por Estoy en agua, ello. se puede combinar, creo, perfectamente, o ser un apoyo este tipo de sistema para la propia calefacción, no solamente para el agua sanitaria, ¿no? sí, si combinas bien el sistema, puedes utilizar para en invierno el agua que calientas, lo puedes combinar con calentar también, a través de un intercambiador, calentar también la de la calefacción. Si tienes una caldera. Claro, el tema es lo que decíamos, que Ah, cuando ya no hay sol, evidentemente el mm, sistema tirará del gasoil o del sistema o del gas, del sistema que tenga la caldera. Pero durante el día, perfectamente puede ser, no sé si completo, que eso habría que probarlo, depende de los radiadores que cada uno tenga, claro. pero sí que puede ser una gran ayuda para el propio sistema de la caldera, sea de gas o Mm, sea de gasoil, ¿no? sí, sí, sí. Mm. Muy bien, Así que, bueno, pues esto pues espero que ya le ajuste a la gente el muchas tema. gracias, José María, y ya sabes que te damos la tabarra de vez en cuando para que nos expliques no solamente cosas de fisioterapia o de electroterapia, sino de estos otros temas. Pues nada, muchísimas gracias. Muy bien. Punto.